caballeros todos. Hoy me siento así como en minoría, parece que nada más habemos 3 damas en este salón y no es por falta de interés, pero vamos a hacer algo al respecto para no sentirnos así. Pero sin duda tenemos, hoy nos acompañan en la sala ilustres caballeros y que todos inciden en el quehacer de nuestro país. Por supuesto, eso hace mucho más relevante el tema que vamos a tratar el día de hoy, con un expositor de lujo que nos acompaña en CICIP esta tarde, nuestro querido amigo Carlos Barzallo, y que lastimosamente me obliga a ponerme los anteojos porque la letra está muy chiquita para esta hoja de vida tan importante. Carlos Barzallo es abogado y consultor, es comisionado de la Comisión Nacional de Valores, evaluador experto formado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Asociado en Toronto Center para Liderazgo en Supervisión Financiera, facilitador y asesor de la Junta Directiva en materia de mercado de valores, presidente de la Junta Directiva del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, miembro fundador y exdirector del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá. Es miembro y exdirector de la Fundación Panameña de Ética y Civismo, expresidente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, miembro del Consejo Consultivo del diario La Prensa, articulista, columna de Valor Razonable, diario La Prensa Panamá, miembro del Private Sector Advisory Group, Global Corporate Governance Forum, y es doctor en Derecho, máster en Derecho Comercial, y ha participado en el programa de instrucción para abogados en Harvard University, un máster de leyes de la Universidad de Pensilvania, licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Y estoy segura que dejo un montón de cosas por fuera, así que, porque tenemos sin duda un currículum muy extenso que habla mucho de la información que vayamos a recibir el día de hoy, de plena validez. Pero eso era la introducción a nuestro expositor, Carlos Barzallo, el día de hoy con el tema los desafíos de Panamá en la lucha contra la corrupción. Carlos, por favor, el pollo es todo tuyo. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer la amable invitación del amigo Camilo Rodríguez, que me contactó para conversar con ustedes este mediodía. Yo me siento como en casa porque creo que estaba haciendo cuenta, es como la tercera vez, si no me equivoco, que yo comparto con este distinguido grupo. Se remonta hasta los tiempos donde se reunían en el fallecido City Club, extinto City Club, luego aquí, así que tenemos una larga e interesante trayectoria. Bueno, yo entrando en materia, yo he preparado para ustedes un escrito que con mucho gusto luego comparto con el estilo DC, que tiene la data dura que probablemente a algunos les interesará tener, y está pues preparado para un breve escrito para luego conversar si a bien lo tienen. Esto no es una charla magistral sobre aspectos ni históricos, ni filosóficos, ni morales, ni religiosos sobre la corrupción. Esto es un trabajo sesudo que trata de recoger data que está por ahí suelta, ponerla, unirla, darle un hilo conductor y que cada uno llegue a las conclusiones que considere debe llegar. La corrupción, cada una de mis frases tiene un sustento en una cita, en un libro, en un dato duro para que sea contrastado. La corrupción es el principal problema y preocupación de los panameños hoy. 21.8% es el tema número 1 y supera a problemas como el desempleo, la educación, la inseguridad, la pobreza, el costo de vida, la salud, la discriminación, la vivienda, entre otras. Esto viene dado por un estudio del CIEPS, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, viene así desde el año 19
y se reafirma con una encuesta de Gallup de febrero de 2023, de este mes. Claro que si usted suma otros temas de índole económico, quizás supere a la corrupción, pero estoy diciendo la corrupción como tema solo. Es un problema transversal. Afecta a todo y a todos. No es todo y todas, sino todo y todos. Es a todo. Todo lo que usted quiera hacer y arreglar, si hay un componente de corrupción, se va a dificultar que se arregle. La corrupción es pública y privada. La corrupción pública involucra el abuso de poder y posición pública que usted obtuvo a través de elección o nombramiento. Es el abuso de poder para beneficio personal. Esa es la definición, ya está recogida en jurisprudencia panameña, que lo trata muy poco. Pero también tenemos una menos tratada y desconocida, que es la corrupción privada. Es cuando una persona del sector privado falta a su deber con la empresa, la sociedad para la cual forma parte, y lo hace para obtener un beneficio propio. No me refiero aquí al fraude laboral y al empleado que le roba hojas a la empresa. El ejemplo clásico es el director o dignatario de una sociedad que abusa de su posición, de su deber fiduciario, que tiene la empresa para beneficio personal y en detrimento de la empresa. Panamá se ha concentrado en tratar, y de forma deficiente, añado yo, la corrupción pública. La corrupción privada está contemplada en el Código Penal panameño desde el 2010, pero es objeto de mucho menor interés y atención. No hay casos en el Ministerio Público de los cuales podamos conversar. La corrupción pública se combate con medidas preventivas y medidas de castigo, las dos puntas. Las medidas preventivas incluyen el establecimiento de controles y transparencia. Las medidas de castigo conllevan investigaciones previas, debido proceso e imposición de sanciones disuasorias. La corrupción privada se combate con medidas preventivas también, fortalecimiento de la ética corporativa, adopción de programas de integridad que deben ser eficientes y eficaces, transparencia tan cacareada e incentivos. Por ejemplo, premios por tener programas de integridad y castigo. Por ejemplo, prohibiciones de participar en actos de contratación pública por no tener programas de integridad eficientes y eficaces. Sanciones monetarias, cancelación de permisos, de incentivos fiscales, de licencias y, finalmente, penas privativas de libertad a individuos. La corrupción se divide para efectos de su medición en la llamada, a mí me gusta decir mal llamada gran corrupción, que se contrapone a la que llaman la pequeña corrupción. La gran corrupción se mide, y hay una aceptación bastante pacífica, aunque hay cuestionamiento, a través del índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, el IPC. Esa es la sumatoria de un conjunto de 13 fuentes independientes que con una metodología dan este índice. Para Panamá se utilizan 7 de esos 13 índices. Eso es importante entenderlo y saberlo. Ningún panameño vota sobre la percepción de corrupción en ese índice. Son como nos ven desde afuera, siguiendo 7 índices. La pequeña corrupción se ha medido, entre otros, por un instrumento, el Latino Barómetro, que incluye el pago de soborno por obtener servicios públicos, que en teoría son gratuitos, no tan gratuitos, ya se pagaron con los impuestos, pero por ejemplo salud, educación, justicia. En ambas mediciones, Panamá marca deficiente. ¿Cierto? Todos que pasamos por la escuela, la universidad, sabemos que hay unas notas, unos mínimos. En el IPC, Panamá obtuvo en la más reciente una calificación de 36 de 100. Ese estudiante, a cualquiera que sea profesor, fracasó. Siendo 0 lo más opaco, corrupto, y 100 lo más transparente y limpio. Y ocupa una posición, porque hay un ranking de 180 países o jurisdicciones, Panamá está en el 105 de los 180. En la pequeña corrupción, el soborno, el pago de la coima por obtener servicios públicos, la policía de tránsito, la escuela, la cama, el hospital, el medicamento, allí 38% de los panameños señalan que han pagado soborno para obtener estos servicios públicos. Y esto nos pone en el 4º lugar en la región latinoamericana, entre los países de pequeña corrupción. Ninguna de las dos mediciones, en su estructura y metodología, que hay que conocer y leerla, incluye el problema de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Eso no está allí. A veces nos confundimos y lo ponemos todos juntos. Panamá se mantiene desde 2019 y por tercera vez en la lista del Grupo de Acción Financiera de países con deficiencias significativas en el combate contra el blanqueo. Eso no está en el índice de percepción de corrupción ni en la pequeña corrupción. Tampoco mide el problema de la evasión fiscal y la no cooperación internacional en materia de cooperación fiscal. Panamá se mantiene en la lista de países considerados no cooperadores
paraísos fiscales por la Unión Europea y mantiene compromisos pendientes con la OECD en materia de transparencia fiscal. De 45 países que están en la lista GAFI y las 2 listas de la Unión Europea, Panamá es el único país que está en las 3 de 45. Panamá muestra un estancamiento en la lucha contra la corrupción. Vamos a desarrollar esa idea. Las razones, en mi humilde opinión, dice cuando uno dice humilde opinión es que viene una barbaridad seguida, es falta de voluntad política y falta de mayor involucramiento ciudadano efectivo y eficaz. No queda títere con cabeza, no quieren los que tienen el poder y nosotros tenemos que involucrarnos más. No hay de otra, es que no van a llegar de Marte a arreglarnos el problema. O lo arregla el que tiene poder político o el ciudadano lo exige de manera eficiente y eficaz. ¿Por dónde no va la cosa? Se han dictado leyes, muchas. Se han creado autoridades, varias, en materia de corrupción y transparencia. Pero las normas no se implementan adecuadamente y las autoridades carecen de independencia, voluntad y recursos para adecuadamente hacer su labor. Panamá posee, por ejemplo, la ley de transparencia, la ley 6 del 2012, ya tiene sus años. En su momento fue una ley avanzada, hoy es una ley que requiere reformas. En la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia se ha generado un estancamiento, con tendencia a la baja o de mejora en la lucha contra la corrupción y un aumento de medidas que yo califico de cosméticas en materia de transparencia. La razón del estancamiento, en mi opinión, obedece a que el Estado actual favorece un sistema clientelista que promueve el nepotismo y atenta contra la meritocracia. Es una forma de mantener capturado el Estado para intereses particulares. Se hace imperativo, por razones más que obvias, revertir la tendencia y pasar a medidas reales, eficaces y eficientes. Se requiere voluntad y dar ejemplos concretos. Si hacemos un análisis de la situación para un diagnóstico, tenemos que la falta de voluntad no es casual. No se tiene voluntad porque quienes detentan el poder real, si se combatiera efectiva y eficazmente la corrupción pública y privada, verían amenazado el modo de operación clientelista del sistema gubernamental actual y tradicional, el cual está capturado por prácticas corruptas políticas y privadas. La captura es mayoritariamente materialista, como se llama, sobornos y donaciones, pero también hay que prestarle atención a otra que está bastante estudiada, que es la llamada captura cognitiva o no materialista, que es cuando se toman instituciones y quienes tienen que supervisar, controlar o regular se mimetizan con sus regulados de manera que no mantienen la distancia y la independencia para regularlos, controlarlos o supervisarlos, y es una especie de yo con yo. Hay una causa general que no puede ignorarse y que comprende la falta de conocimiento e información por parte de la población en general. Este grupo tan selecto es tan selecto como raro en comparación con lo que hay allá afuera. El mundo no está prestando la atención a esto. El panameño promedio, entendemos nosotros, está tratando de sobrevivir y de llegar a la próxima quincena y no está en estas disquisiciones. Las personas que tenemos la oportunidad, tenemos la obligación de informarnos y entendernos, pero ¿cuáles son los riesgos? Los tomadores de decisiones y poseedores de recursos no adolecen en términos generales de falta de conocimiento e información. Podemos tenerla. Adolecen de falta de voluntad e interés, eso hay que probarlo. La falta de conocimiento e información debe y puede combatirse con educación y divulgación, eso es lento y tedioso, y con cierto cuidado de no desbordar la capacidad de absorción de datos de las personas. Ahora mismo existe una abundancia de información, hay demasiado, la gente se siente abrumada con tanto dato, de manera que comienza a ignorar a todo lo que ya lo abruma. El Estado panameño ha sido capturado por la corrupción. Explico. Un reflejo ejemplar se da en la contratación pública. El problema no es de normativa, y eso es una herejía para nosotros los abogados, porque mi respuesta automática debería ser que todo lo arreglemos con reformar la ley. Pero la ley 22 de 2006 de contrataciones públicas ha sufrido, y la palabra sufrido es importante, 14 reformas en 15 años en 4 gobiernos distintos. Y usted la puede seguir reformando 15 veces más. Y probablemente va a haber una insatisfacción en materia de contratación pública. ¿Por qué? El problema medular, y es peor que antes, es el abuso en la contratación pública de los procedimientos excepcionales o especiales, que antes se llamaban contratación directa, contratación de a dedo. Se desvirtúa completamente en la propia ley, se legaliza el principio de libre competencia que defiende un grupo como este.
y de amplia oportunidad de participación y de búsqueda de mejor proponente, producto y o servicio. Y se opta por la contratación que favorece directamente a partes relacionadas, socios, amigos, compartidarios. El sistema así legaliza y favorece la corrupción y el clientelismo. Y pasa desapercibido porque es la ley. La contraparte en este proceso de contratación no puede ser el sector público ni el Estado. El Estado no contrata contratación pública con otra agencia del Estado. Contrata con un contratista privado. Se encuentra en el sector privado, el cual por acción o omisión permite que se desvirtúe la ley de contrataciones públicas. Otro reflejo ejemplar se da en el deficiente manejo de los conflictos de interés, que son endémicos. No se definen, no se previenen, no se minimizan, no se castigan cuando corresponde. Fíjense que no he dicho ninguna que no exista, porque los conflictos de interés son un asunto de situación que se dan después de los hechos. Lo que uno tiene que buscar es cómo prevenirlo, cómo minimizarlo y cómo, si es necesario, castigarlo. No utópicamente pensar que no vaya a existir. Esta es una de las causas de la corrupción pública y privada. La esperanza depositada en la nueva ley 316 del 22, recientita, que entró en vigencia el sábado de carnaval, como si fuera una ironía, el 18 de febrero entró en vigencia, 6 meses después la ley de conflicto de intereses, la cual tenía que ser reglamentada en esos 6 meses y todavía no ha sido reglamentada, y probablemente no lo sea por mucho tiempo más, y que viene cargada de buenas intenciones. El problema está en que requiere independencia, voluntad y recursos para dar seguimiento al fondo y no la forma, porque ahora nos vamos a desgastar viendo qué funcionario presentó su declaración jurada de intereses particulares, que es una carrera para ver eso. Pero ¿quién va a ver el fondo? ¿Qué contiene esa declaración y quién la compara con qué? ¿Para qué sirva? Y eso no lo decimos en pasivo, esa es la historia de la ley de transparencia, que lleva 21 años en ese modelo, que la lucha ha sido porque los funcionarios presenten su declaración, que esa se llama declaración jurada de bienes patrimoniales. Ahora esta es la declaración jurada de intereses particulares. Y usted puede seguir creando declaraciones, pero en la medida en que no se estudie el fondo y se ponga a ver el antes, durante y después, no van a servir. Eso se dice fácil, pero se hace difícil, porque requiere gente, requiere tecnología, requiere recursos, requiere ganas. Y no se tiene ninguna de esas características. Este problema es medular y permea en todo. No permite la investigación adecuada y competente, el procedimiento judicial o administrativo, y mucho menos la imposición de sanciones reales. Esto genera algo peor que la corrupción, que es la impunidad. Puede haber corrupción, le tenemos que aceptar, puede ser casi que un hecho aceptable, pero lo que no es del todo aceptable es la impunidad, que es el castigo de la corrupción. Las mafias se enquistan en la administración pública para asegurarse que la ley se aplique a todos, menos a ellas mismas. Ese es el juego. En el sector privado, en materia de integridad corporativa, hay que reconocerlo y decirlo como lo vemos, hay tímidos y limitados avances en cuanto al tema de ética corporativa y programas de integridad. Son más, a mi gusto, enunciados y declaraciones de buena voluntad. Deseos de responsabilidad social corporativa, está de moda quien se escapa de escuchar una charla de factores ambientales, sociales y de gobernanza, ESG si lo quieren en inglés, el tema de moda. Es una aproximación light y cómoda a un problema profundo y poco atractivo, porque realmente esto no es agradable hablar de este tema. Las normas existentes responden al tema del blanqueo de capitales y la normativa que se requiere a ciertas empresas, que son muy pocas, comparándolo con el universo grande, aunque obviamente sí son de las más importantes. Les requiere tener, por ejemplo, la figura del oficial de cumplimiento. Se ha iniciado así una muy incipiente y lenta cultura del cumplimiento, o perdón, el anglicismo del compliance, la cual está muy lejos de llegar todavía a la gran mayoría de las empresas panameñas. La gran mayoría de las empresas panameñas este tema les es ajeno. Esto está concentrado en los sectores más regulados, banca, valores seguros y otros. El intento por salir de la lista de países con deficiencias del GAFI y de la lista de países no cooperadores de la Unión Europea ha obligado a distintos gobiernos panameños a establecer planes de acciones con medidas concretas. Se han adoptado algunas de estas medidas, faltan unas. En el último recuento, Panamá está rezagado en el cumplimiento de su propio plan de acción. El punto 15 tenía que cumplir, lleva 13, le faltan 2. Estos puntos son específicamente el registro de beneficiarios finales, que esté funcionando, y que las autoridades competentes, que solo son 5, tengan acceso a ese registro. Ese registro existe por ley desde 2020 y estamos en 2023.
como podemos dejar claramente demostrado, no es un asunto de leyes. La ley está, 2022, el asunto es que el registro funcione. Se dice fácil, es difícil, la carga toma tiempo, lleva alrededor de un 30% y falta pues completar. Información cuantitativa y cualitativa que respalda este diagnóstico que estoy haciendo, que no está solamente basado en opiniones, sino hay 12 estudios o trabajos relativamente recientes que son fundamentales para entender el tema de la corrupción en Panamá. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar vinculado en alguna forma con 8 de esos 12 estudios. Y lo voy a listar muy rápido. El índice de percepción de corrupción de transparencia, que está bien explicado y puede usted estudiar la metodología, la cual admite toda la crítica como obra humana. El barómetro global de la corrupción en América Latina y el Caribe, que les mencioné los datos. Hay un estudio menos conocido del Cyrus Vance Center for International Justice, que trabaja con el New York Bar Association de Nueva York. Hay una evaluación de la corrupción en Latinoamérica con un enfoque sobre qué medidas son eficaces y cuáles no. Y el Panamá tiene un puntaje que no es de lo mejor. Está el World Justice Project. ¿Qué es eso? El índice de Estado de Derecho. Ahí es donde se determina la independencia judicial. ¿Qué tan independiente es nuestro órgano judicial? Está el reporte sombra en la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible del 16, que es el compromiso que hay el Pacto de las Naciones Unidas para cumplir. Está un documento muy interesante, el reto Transparencia de 2019, donde se le lanzó a los candidatos del 2019 que adoptaran este reto. Todos, menos uno, lo adoptaron y hasta ahí quedamos, porque no se cumple con ese reto. Y es interesante porque el acto fue en la Ciudad del Saber, no solamente fue la firma del reto, sino que por algún dramatismo que no sé quién lo inventó, se puso la huella en una tinta roja y se puso la huella, la mano completa en el lugar donde se firmaba. Y el presidente actual candidato así lo firmó y los otros 6 hicieron lo mismo. Se firmaba y además se ponía la mano en rojo al lado, no el dedo, no el pulgar, sino la mano. Simbolismo tenemos mucho, pero el candidato de la izquierda no acudió al acto y mandó una nota donde él decía que no iba a ir al acto y no creía en esto, para darle el balance de la información completa, ¿no? También tenemos, para ir terminando, una evaluación de las prácticas de gobierno corporativo de 5 empresas de propiedad estatal panameñas que hizo el Instituto de Gobierno Corporativo, un trabajo muy interesante porque se estudia Tocumen, ENA, se estudia el Metro, se estudia el IDAN, hice 100 indicadores de gobierno corporativo para empresas estatales que son distintos a los indicadores para la empresa privada y se determina cómo está su grado de cumplimiento. Además está decirle que todas eran bastante deficientes. El grado de eficiencia era mayor en la medida que la empresa estaba menos vinculada con los mercados. Tocumen, que tiene deuda, oferta de valores en el mercado, y ENA tenían mejores puntajes, como podía esperarse. Está también el informe para la observancia de normas y códigos, eso se conoce con las siglas ROS, que hace el Banco Mundial, que evaluó a Panamá en el 2004 sobre el gobierno corporativo. Y de eso salieron 7 recomendaciones, 6 eran para el sector público, ninguna se ha cumplido después de 2014. Una era crear un organismo que ayudara a que los directores tuvieran un lugar donde intercambiar experiencias y conocer más de gobierno corporativo. Y ese es el Instituto de Gobierno Corporativo que se creó en Panamá. Fue la única, de ahí surge. Está también la práctica de medidas contables y de auditoría. Otro ROS que hizo el Banco Mundial para un tema y una profesión muy importante que es la contabilidad y la auditoría, que es aliado o ayudante de la corrupción. O la ayuda a combatir, si ustedes, y me lo permite una digresión, lo analizan fríamente sin apasionamiento. Yo soy abogado de profesión, quiero mi profesión, mi hijo es abogado y contador y está vinculado con firma de contabilidad, pero yo puedo rentarme a que usted piense en algún esquema de corrupción que no haya tenido en el mismo a un abogado y un contador. No lo van a encontrar, porque desde la creación del instrumento, la sociedad, el contrato, lo que usted quiera alegar, hasta la llevanza de los libros, los de verdad o los de mentira, o lo que sea necesario, ahí hay esas dos profesiones están. Y esa paradoja se da que los que investigan, sancionan, eso también son abogados, porque los fiscales, los jueces son abogados. Entonces es una lucha de qué lado usted está.
¿Del lado de que ayuda a la corrupción o del lado de que combate la corrupción? Para terminar, les recomiendo también ver el informe sobre el informe de seguimiento que se le ha dado a Panamá de Gafilat, que no es Gafi, sino Gafi Latinoamérica. Panamá tiene una de las rarezas. Panamá ha sido miembro de Gafi, el Grupo de Acción Financiera del Caribe, ha sido miembro de Gafilat, o es miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, es decir, ha estado en varios de estos. Entonces, hagamos rápidamente un FODA sobre Panamá y corrupción. Bien, Panamá tiene, como es evidente, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas en esta materia. ¿Cuáles son las fortalezas, en mi opinión? Se cuentan con modelos, investigaciones y aliados estratégicos locales y sobre todo internacionales en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia. Las nuevas tecnologías propician y facilitan la transparencia. Hay una presión internacional pública y privada que apoya el combate a la corrupción. Está de moda. Se dispone, como ya dije, de una ley de transparencia. Esas son fortalezas bastante evidentes. Debilidades. Los partidos políticos son entidades que no discuten, ni tratan, ni practican realmente el tema de la corrupción y de la transparencia. A mí, curiosidad de la vida, un Halloween, el 31 de octubre, fui invitado a dar una charla sobre ética en el partido que hoy gobierna, y sucede, fue el día de Halloween, y conversamos sobre ética y corrupción. Igual lo que menciona aquí la presidenta de CICIG, el día que me tocó ir a la comisión que crearon para el fallido acuerdo que íbamos a hacer en convenio, fue el 28 de diciembre, que creo que es el Día de los Inocentes, a hablar a esa comisión sobre las bondades de... Entonces hay que tener cuidado con la fecha. Se favorece la medida cosméticas tanto en el sector público como privado. Por ejemplo, códigos de ética sin aplicación. Yo soy profesor de la maestría de Derecho Bancario en el Instituto Bancario Internacional y le ponía a los estudiantes, que no son estudiantes universitarios, son profesionales, váyanse a los distintos gremios y a las distintas organizaciones que tienen código de ética, y una tarea muy sencilla: averíguense cuál es el código y cuántas veces lo ha usado. Ese es su trabajo. La respuesta no podía dar más risa porque los códigos no se usan y hay cierto orgullo que así sea, porque hay un entendimiento de que de usarlo estaríamos demostrando una debilidad, cuando otros creemos que usarlo es la normalidad, es el ser humano siendo humano que falla y alguien tiene que llamarle la atención. Estamos en el nivel de ética, estamos en el nivel de pretensiones penales y sanciones, estamos en un nivel donde nos hemos puesto de acuerdo cuáles son las reglas que queremos seguir hoy aquí, cómo nos vamos a comportar. Usted no la cumplió, hagamos la sanción que todos nos pusimos de acuerdo. La manera como eso se maneja, la confidencialidad, deja mucho que desear. Y no estamos preocupados de ese tema cuando es fundamental. Los sectores regulados, banca, valor y seguro, padecen un riesgo de captura de los regulados por el tamaño del mercado, las sinergias que hay, todo el famoso cliché de que todos nos conocemos, todo. Eso es un tema que hay que verlo y mejorar. Los profesionales que sirven a los sectores corporativos, bancarios, valores y seguros, abogados, contadores, no tienen reglas ni cuerpos éticos robustos, eficientes y eficaces. Se lo estoy diciendo, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, cargo que se hace por elección y por práctica un camino, que fuimos y no fuimos. Salimos huyendo. Luego un parto, 9 meses, me eligieron, voto popular, sin hacer campaña ni nada, nos eligieron, tomamos posesión y comenzamos a ver qué se podía hacer, y no se puede hacer nada, señores. No se puede hacer con las reglas como están, no se puede. Punto. Esa es una realidad. El que discrepe, yo se lo respeto, pero yo pasé 9 meses ahí tratando y le digo que eso no se puede. Entonces, y eso, porque lo pueden ver ustedes, entrega la página a la norma judicial, el proceso que inicia en el tribunal termina en la sala cuarta de la Corte Suprema, y hay abogados a los cuales se les suspende la idoneidad, y hay abogados que no pueden ejercer su profesión por un tiempo o se las quitan. Eso está, hay estadísticas, son pobrísimas, pero ahí está. Hay otras profesiones que no tienen estadísticas. Cero. Si uno va a la Junta Técnica de Contabilidad, la profesión del contador, cantidad de sanciones impuestas, cero. Hay 30.000 abogados y 30.000 contadores. No es humanamente posible que 30.000 seres humanos moviéndose por la calle no cometan faltas éticas. Eso cae en su peso. El sistema de investigación, enjuiciamiento y procesamiento de la corrupción adolece de independencia y recursos. Se enfoca en ritualismos y prescripciones sin consecuencias. Es un tema de juego del reloj, de que esto demore para que termine sin consecuencias. Oportunidades. Las nuevas generaciones, acostumbradas a la inmediatez,
y solución oportuna que les brinda la tecnología, presionan para cambiar la forma y tiempo como se trata la corrupción y la transparencia. Difícil que un joven de hoy te dé cuenta soportar lo que nosotros soportamos, como yo que demandé el decreto de ley bancaria y esperé 16 años para que la Corte fallara. O un error en el fallo que hubo que hacerlo de nuevo y aclarar. 16 años. Y hay competencias porque hay fallos que han demorado hasta 18. Y termina por sustracción de materia. Significa que lo que se iba a discutir ya cambió. No es tolerable en un sistema que uno tenga que esperar 16 y 18 años por favor. Luego, la presión internacional, que requiere que Panamá sea un país realmente colaborador en la lucha contra la corrupción, favorece la adopción de medidas. Esa es mi opinión. ¿Las amenazas cuáles son? Confusión de roles y responsabilidades. El sector privado considera de forma mayoritaria que la corrupción radica únicamente en el público. Esto es fácil, esto es maniqueo. Los malos están allá y los buenos estamos acá. Ojalá fuera así. No hay un necesario mea culpa, ni admisión de responsabilidad. No hay medidas disciplinarias, ni éticas a nivel gremial, ni de colegios profesionales. Uno podría decir, falló todo en lo judicial. El Ministerio Público no pudo, el juzgado dijo que no. Bueno, pero ¿qué pasó en el gremio? La sanción menor sería no sea más miembro. No tiene que ser igual, puede ser absuelto acá porque la carga de la prueba es distinta de la de aquí, que realmente me parece que se pueden encontrar soluciones distintas. Los cambios se discuten y se dan, pero se concentran en el formal y no en el fondo. Soluciones son cambio normativo, legal y cosmético. Los reto a pensar en una solución donde un grupo no se reúna y diga, vamos a cambiar la ley. Y entonces ese es el siguiente esfuerzo, el trabajo está en cambiar la ley, olvidándose cuántas veces la hemos cambiado y no la hemos cumplido. Ese es el reto que hay que buscar. Panamá frente a la comunidad internacional y los principales índices comparativos va mejorando sus resultados año tras año. La aplicación de la ley es débil, las autoridades de control carecen de recursos, conocimientos e independencia, ya lo he dicho varias veces. Entonces, ¿cuáles son los objetivos sencillos aquí para terminar? Hay que combatir la corrupción de forma permanente, eficiente y eficaz, prevenirla, minimizarla y castigarla. La lucha contra la corrupción y por la transparencia no es de ideología ni es partidaria. Aplica a la derecha, al centro, a la izquierda. Esto no tiene que ver con ideología. Presentar casos de investigaciones que involucren a todos los sectores y partidos sin excepción, sin selectividad de ningún tipo. Porque eso es uno de los elementos que más molesta en el sentido de justicia, al ver selectividad. Solo se investiga y persigue a mi enemigo y no se investiga a mi amigo. Panamá es estricto con la delincuencia común. Les doy dos datos duros, interesantes. Panamá es el octavo país en el mundo con más personas en prisión por cada 100.000 habitantes. El segundo en Centroamérica, después de Salvador, que ahora mismo se está llevando un concurso para ver quién hace la cárcel más grande. Ese dato es espeluznante, porque somos el país del octavo del mundo. Hace 11 años éramos el primer país en el mundo con más personas detenidas esperando juicio, detención preventiva, juicio que normalmente toma años en llegar o no llega y la persona se debe presumir inocente, pero está detenida preventivamente esperando su día de juicio. Esos datos son preocupantes. Entonces usted diría, Panamá es un país muy estricto. Pero por el otro lado, los evaluadores nos estudian en la parte de delitos financieros, cuello blanco, delincuencia, blanqueo, y no encuentran la misma rigurosidad. No hay esas estadísticas, no hay esa severidad. Entonces hay un desbalance que los datos lo demuestran. Hay que predicar con el ejemplo. Requiere concentrar esfuerzos en combatir primero la corrupción de los allegados, los cercanos, los compartidarios, los amigos, con un mensaje de que no hay selectividad. Los primeros casos tienen que ser el círculo cero, para después enviar el mensaje a los demás. Que la población experimente las consecuencias positivas de combatir la corrupción, porque si no, esto es algo etéreo, esotérico, que no hay una relación directa. Por ejemplo, la famosa inversión extranjera que tanto se desea, que tiene que ser de calidad y sostenible. Hay un mito en cuanto, por ejemplo, la inversión extranjera, si hay corrupción y si no hay corrupción. Panamá tiene un dato muy llamativo, que un autor en un trabajo que se llama El rompecabezas del excepcionalismo panameño estudia el caso de que Panamá es el país de los 53 países de los cuales hay datos que se manejan con altos ingresos, el país que tiene más grado de corrupción, pero que tiene mayor crecimiento económico y mayor desarrollo económico. O sea, hay una distorsión de dos ideas que para nosotros serían muy simples. A mayor corrupción debe haber menos desarrollo económico.
Panamá es excepcional. Pero hay que entender los porqués y no da tiempo para eso ahora. Destacar el rol que tiene el sector privado como facilitador de este tema. Es indispensable el buen gobierno corporativo de las empresas. Nosotros tenemos 23 años sostenidos de estar en esto. Amigos como Alberto Diamond y muchos otros, estamos insistiendo que las empresas tienen que tener buen gobierno corporativo, no por un modismo, eslogismo, un cliché, sino porque esa es la base para que todo lo demás funcione. Se necesitan facilitadores, profesionales, abogados, contadores, sistemas de ética. Ese es el primer nivel. Y pensar en actuar fuera de la caja tradicional. Por ejemplo, que es totalmente difícil, es decirle a la gente lo que no se puede hacer. Porque no queremos ser como JP Morgan, que decía: yo no quiero un abogado que me diga lo que no se puede, sino lo que se puede. Pero, por ejemplo, muy técnico es: no inicie usted casos que ya están prescritos. No inicie casos que ya están a punto de prescribir, porque lo que usted va a hacer es un circo: pan para hoy, hambre para mañana. Después, cuando el tribunal tenga que decirle que eso está prescrito, va a haber una enorme frustración y se va a decir que el sistema no funciona, que el judicial está corrupto. Pero es que matemáticamente, si usted sabía que está... ¿Y por qué prescriben las cosas? Porque si usted le pone unos plazos de penas a la contratación pública, el fraude de contratación pública, de 6 meses a 2 años, y la prescripción es el plazo mayor que tiene la sanción, los casos se prescriben a los 2 años. Es decir, la corrupción de contrataciones públicas que está sucediendo ahora, cuando se quiere investigar en un futuro gobierno, ya lucha contra el tiempo, y la forma de interrumpirla también se dificulta. Entonces hay que explicarle a la gente qué podemos hacer. Y prescriptible la corrupción, que la corrupción no prescribe. Y eso también es una fórmula. Hay que andar con cuidado, porque a veces no solamente es falta de tiempo, es falta de ganas. Yo simplemente no quiero empezar el caso. Eso es distinto. Y otro ejemplo completo, y este es bien importante entenderlo: ¿quién va a hacer las cosas? Nuevamente no vamos a venir de marketing. Hay que hacer un inventario de los recursos humanos que tenemos y presupuestarios. Le doy los números finales para tener un benchmark. Panamá tiene, por cada 100.000 habitantes, un promedio de 11.8 jueces. El estándar internacional es 65 jueces por cada uno. Si no tiene las ganas, no tiene recursos, usted puede querer muchas cosas, pero no las valora. Entonces hay que atacar por puntos bien específicos, muy quirúrgicos, y empezar a ver qué podemos cambiar. No va a ser rápido, no va a ser fácil. Esto no es ni populista ni atractivo, pero hay que empezarlo, porque los datos duros están allí diciéndonos de que las cosas no están bien. Muchas gracias por su atención. Estimados amigos, preguntas, intervenciones, observaciones. De pronto lo voy a dejar comer, pero igualmente. Muchas gracias, Carlos, y felicitaciones por una charla tan interesante. No mencionaste la ley de extinción de dominio. A mí me gustaría saber tu opinión sobre ese tema. Sí, con mucho gusto. Paso el micrófono porque ese es para la grabación, nada más. Sí, me pregunta sobre la ley de extinción de dominio. Yo no la mencioné por 2 razones de tipo operativo. Yo no soy penalista, no soy especialista, y evito hablar de lo que no conozco. Es un tema del cual yo domino lo suficiente para opinar con propiedad. Mi tema sí gira en torno a una idea, que es la siguiente: para que una nueva figura entre, hay que tener demostrado que las figuras existentes actuales no funcionan. Yo no estoy convencido de que ese ejercicio ha terminado. Es decir, que ese ejercicio de saber que las figuras actuales no funcionan se haya hecho. Probablemente se haya hecho, y estoy hablando desde la ignorancia y no quisiera meter más la pata. Pero tengo cautela. Y lo otro es que le tengo miedo a lo simplismo, de que si nosotros acá nos sentimos cómodos en que la ley, hay un estereotipo de que la ley de extinción de dominio va a ser para narcotraficantes, cierto tipo de delitos. Pero si somos correctos y justos, el blanqueo de capitales tiene 22 delitos precedentes. Uno de ellos es el narcotráfico. Los otros son la corrupción, el enriquecimiento injustificado. Entonces, esa ley podría y debería, para ser justa, abarcar muchas cosas más. Y también podría y debería abarcar otro tipo de comercio, otro tipo de empresas. Entonces, y luego hay un tema jurídico fundamental. Todo el ejercicio que hemos hecho, y de esto sí puedo hablar con propiedad sobre el blanqueo de capitales, es un ejercicio que, si usted solo estudiara la lógica, reta la lógica. Fíjense cómo funciona este castillo. El delito de blanqueo es un delito autónomo. Eso está aceptado, yo no lo voy a poner en duda. Es autónomo, pero requiere un delito precedente.
¿Qué tan autónomo es algo que requiere algo precedente? Ya entra un cuestionamiento del lenguaje, no es un problema, porque usted no está en quinto grado si no pasó por cuarto grado. Quinto grado es autónomo, pero necesitaba estar en cuarto grado antes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Usted comete el delito precedente, no han terminado de investigarlo, puede que resulte inocente, puede que prescriba, páselo, y ya está en un paralelo un delito de blanqueo, que necesita esos fondos que utilizó acá, que son el del delito de acá. Eso lo estoy trayendo por la extensión de dominio, que es en ciertos momentos adelantarse a la conclusión de los juzgamientos, porque eso permite quitarle, que a nosotros nos parece muy bien, quitarle los bienes mal habidos a los malos en un simplismo, pero no hemos terminado todavía de condenarlos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que ya, como creo que hemos tirado la toalla, que el sistema judicial funcionara como otros países, y eso asegura que funcione, que esto vaya en orden, que es decir, usted me condena y me quita todo lo que me tenga que quitar. O una que es la intermedia, inversión de la carga de la prueba. Es decir, yo no le tengo que probar a usted las cosas, usted me tiene que probar a mí algunas cosas, y así nos ayuda. Conclusión, yo tengo ciertos recelos, porque yo digo, si es tan bueno, veamos los países que la usan, los países que no la usan, y lo otro es que estas figuras tienen que verse en todo el conjunto institucional, en el judicial, y es un problema que es un callejón sin salida, porque necesitamos leyes fuertes, pero no confiamos en las instituciones, y las instituciones necesitan las leyes fuertes para hacer más fuertes las instituciones. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Es una respuesta demasiado larga, y reitero, yo creo que primero usted me demuestra a mí que ya se trató con el comiso, que se trató con las figuras que tenemos en la ley y la constitución, y las razones por las cuales eso no ha funcionado. Entonces introducimos una nueva figura que hemos tenido, pues la última paradoja la vieron ustedes, de la corrupción como permea. A una de las voceras que traía para este tema, de nuestra hermana República Colombiana, fue detenida por corrupción. Esas son paradojas que la gente retiene en su cabeza. Como yo saliendo de aquí, a mí me detienen después de dar una charla contra la corrupción, que se van a acordar siempre del 1 de marzo. Entonces, hay que andar con cuidado sobre estos cambios normativos, porque creer que la ley... Yo escribí un artículo que se llama el fetichismo con la ley, que es decir, una adoración, porque la ley es el conjunto de voluntades que nosotros decidimos que queremos ir por ahí. Cuando la ley es solamente para la exportación, para decir que la tenemos y no la cumplimos, puede ser más peligrosa. Es una opinión. Señores, ¿alguna otra intervención? Y le cedo el micrófono, señor secretario. Gracias. Cuando termina, así lo paso adelante. Muy buena presentación y más o menos en la línea con otro que tuve oportunidad el viernes de compartir allá en la Corte Suprema de Justicia, una nueva sala sobre la parte de nombramiento de 3 magistrados que se van a encargar de dirimir denuncias contra funcionarios del órgano judicial, ¿correcto? Y también un magistrado fiscal y un magistrado investigador, creo que otros más. Siempre hablamos de corrupción, pero de la misma forma que la extensión de dominio requiere un delito previo que haga que podamos nosotros, la justicia, capturar los bienes, de la misma forma la corrupción tiene la falta de justicia que provoca la corrupción. ¿Cómo estos cambios que está haciendo el órgano judicial, la Corte Suprema y el Ministerio Público, el órgano judicial, cómo cambiaría la forma en la que nosotros podemos tener certeza del castigo? ¿Cómo podemos minimizar la corrupción cuando hay una justicia que sea efectiva? ¿Cómo lo ven? Sí, muchas gracias. Sí, esto está sucediendo, como bien lo han dicho, muy recientemente. Datos importantes a tener en cuenta, porque esto todo es un contexto. Esto es positivo, esto es para mejor. Resultados están por verse, uno no se puede anticipar. Solo los hechos van a demostrar lo que sé. Podemos un año después medir qué ha sucedido. Tomó 7 años, 7 años, porque esto había que hacerlo hace 7 años. Y esto es importante tener en cuenta porque eso va con, me dirá cualquiera práctico, bueno, 7 años, pero se hizo, está bien, hay que reconocerlo.
aquí que tengo a don Alberto Daimo, el tema de, le voy a dar 3 datos y vuelvo al tema principal. Las leyes panameñas terminan con una frase que dice, el Ejecutivo reglamentará esta materia. Y a veces le dice, el Ejecutivo tiene 6 meses para reglamentar esta materia. En 1978 se aprobó la ley del contador y decía que tiene 6 meses para reglamentar esto y crear un código de ética. El código de ética se creó en 1984, 8 años después. Es decir, los tiempos que se ponen, les acabo de decir, la ley de conflicto de intereses, 6 meses, todavía a esta fecha no se ha reglamentado y decía 6 meses. Nosotros tenemos que ser serios con nuestros términos que nos imponemos nosotros mismos por ley y hacerlo para que esto funcione. Estos 7 años después es positivo. Yo conozco a varias de esas personas que han sido nombradas, son colegas que estudiamos juntos en la universidad, nos conocemos, me parecen personas serias, no tengo por qué dudarlo. Lo importante es que ellos tengan la independencia material y mental para hacer lo que tienen que hacer. Aquí hay que conocer los pininos que se han dado. Aquí hubo el magistrado presidente aquí en la Fundación de Ética y Civismo, en un desayuno conversamos, estaba haciendo pininos sobre este tema, por ejemplo, la auditoría a los despachos de los magistrados para los expedientes. ¿Por qué el caso que yo le digo demora 16, 18 años? Porque se quedan en lectura. Pero el código tiene una fórmula matemática para la lectura, que es que hay una cantidad de días, son 6 días por cada magistrado, después de los 10 días que tiene el ponente para hacerlo, 30 días para hacer el proyecto, y luego usted le añade 1 día por cada hoja adicional a 100 que tenga el expediente. Eso está en el código. Cuando tiene expediente que tiene millones de hojas, haga la matemática para ver cuánto usted se puede quedar leyendo. Así que hay perversiones en detalle. El punto es, y se inventaban cosas tecnológicas que yo le sugería al magistrado Mitchell en ese momento, la captura de los expedientes, que se quedan durmiendo el sueño eterno aquí, no es tanto en lo que se hace, sino en lo que no se hace, es lo que demora las cosas. ¿Por qué lo estoy trayendo a lo que tú me consultas? Si estos señores magistrados van a investigar, tienen que tener libertad, independencia. ¿Qué significa la independencia? Que no puedan ser destituidos, multados, porque sientan la presión del que los nombró, puedan actuar con libertad, fallen rápido, sancionen al que tengan que sancionar. Si nosotros vemos eso, vamos por buen camino. Si nosotros nos quedamos empantanados en cosas que demoran años, cuando debería ser meses, y que no producen resultados, no habremos llegado a ningún lado. Solo el tiempo lo dirá. Y también un ambiente generalizado de los que tienen poder hacer las cosas que le permiten las personas hacerlas. Eso lo dijo Tocqueville hace 200 años, de que el grado de madurez y de cumplimiento político no les viene solo, viene con la exigencia ciudadana. En la medida que haya mayor presión ciudadana por eso. Sin embargo, ustedes lo invitaron al acto muy bueno, pero si usted ve en las redes sociales, cuando el órgano judicial informa sobre este acto, es curioso, a ninguno de los nombrados se le ve la cara. Uno porque el pelo la tapa cuando toma posesión, otro porque está en estado. Creo que son fotos que están en el órgano judicial. Entonces usted no conoce quiénes son ellos. Hoy sí hay una foto mayor en el periódico donde están todos mis amigos, mis colegas. Lo que quiere decir es que hay que darles libertad para actuar, hay que darles recursos, hay que dejarlos, que se sientan empoderados y que hagan lo que tengan que hacer. Y que juzguen a quien tengan que juzgar. Si eso se da, bienvenido sea. Si no se da, vamos a estar más en la misma, con una nueva figura, una nueva ley. Así que el tiempo es el que nos diga. Bueno, yo veo escucho esta respuesta, pero me quedo con una duda, y disculpa que me tomé el turno antes. Has mencionado muchas veces independencia, y no sé cómo entendemos esa independencia o esa, no sé si la palabra sería autonomía, que debiese tener, y no solamente aplica en este tema, sino para todos los temas institucionales. Ayer di un ejemplo en la presentación que pudimos participar de APEDE, y en efecto parece que aún vuelta en la caja del Seguro Social, pero si un organismo es el que regula a otro, ¿cómo el que vaya a dar la normativa va a tener dependencia, ya sea por jerarquía, de otra instancia? Y eso me parece que se repite mucho en la ley. Y por otro lado, antes de respuesta hay que hacer un comentario, no una pregunta, pero lo que sí es una pregunta que a mí me llama la atención, es por lo que mencionaste de los 2 puntos que nos hacen falta para cumplir con la obra. Porque son 2 puntos que parece que fueran como muy sencillos, porque así se han mencionado, digo, ya para qué como que le vamos a dar color a este tema, si ya nada más nos faltan 2 puntos de 15. Pero es que estos 2 puntos
han sido álgidos desde que yo me acuerdo, porque el tema de Panamá, y lo han mencionado muchas personas, no es el tema de la legislación, es el tema de poder implementar lo que estamos comprometiendo, y esto no es de ahora, esta misma versión la escuché 5 o 6 años atrás. O sea, que tenemos las leyes, porque lo que a nosotros nos sobra, entre estudios y leyes las tenemos todas. El problema es llevarlos a la práctica. Con mucho gusto. Comienzo por la última, corrijo que se me olvide la primera, pero la última porque tengo a peso pesado aquí, el superintendente actual, el superintendente anterior, por el tema de el GAFI famoso y las listas odiosas y todo lo demás. Esos dos puntos es importante mencionarlos, y hablo acá en los detalles. Registro de beneficiarios finales. Hay que registrar todas las sociedades anónimas y hay que registrar a las fundaciones de interés privado y las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque son las que tienen agentes residentes, es un universo bien interesante, las cifras van cambiando, ¿no? Pero son miles, cientos de miles. Se lleva un 30%. Ahora mismo se está incluso como se hace esa vacunación, ya 50. 38. ¿Cuánto? 38. 38. Bien. Y se está haciendo sesiones que le llaman masivas, parece la vacunación masiva, y el colegio se registra porque estamos en la parte tecnológica de la carga, que es la parte difícil. Así que eso es un asunto simplemente de hacerlo y listo. Pero el problema de los detalles, ¿por qué? Porque lo otro es que las autoridades competentes se puedan comunicar y usar eso, porque ni la ley sola sirve, ni el registro solo sirve si no se puede usar. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Son 5. La UAF, la Superintendencia misma, el Ministerio Público, añadieron a la DGI y ¿quién se me puede estar escapando? Porque son 5. Alguien se me fue. El punto también es que aquí es interesante ver de que eso potencialmente se va a quedar corto, porque hay más personas que necesitan ver eso, esa información. Si nosotros queremos combatir la corrupción, la Contraloría, la Dirección General de Contrataciones Públicas debe tener acceso a esa información, porque nosotros vamos a estar dando información para una autoridad francesa en el divorcio de A con B, que usó una fundación panameña, pero no le vamos a dar información a la Dirección de Contrataciones Públicas para ver la carretera que hizo la esposa del ministro tal. Ven la ilógica de esto, porque está hecho desde el 2020 con una motivación de responder a la presión internacional y no local. Entonces, el diablo está en los detalles. Si nosotros como país nos interesara, debíamos dejarle a nuestros jueces, debíamos dejarle a nuestros juzgados de familia, donde está la ciudadana A o el ciudadano B, y se utilizó una fundación para alguna trampa marital, eso hay que verlo, eso está vedado por el sistema que creamos. Entonces, cuando lleguemos al 98%, todavía no habremos solucionado el problema de la corrupción y el uso del registro de beneficiario final. La Dirección de Contrataciones Públicas tiene su propio registro. Ellos, ¿cómo lo hacen? Usted le jura y le perjura que usted es el accionista nominativo de la sociedad que le toca. Eso no es lo mismo que el beneficiario final, que tiene otra defensa. Ok. El otro tema de independencia es un tema bien importante. Los reguladores bancarios han trabajado, los de valores también, porque hay unos criterios arbitrarios, numéricos, porcentaje que se puede tener o no. Pero lo más importante de la independencia es la mental. Esa no se puede escribir en ningún lado. Eso está en una condición, yo no sé si porque se nace o se hace, pero porque usted puede darle todo formalmente, pero usted no es independiente, porque está literalmente entregado a quien lo puso allí. Entonces, lo que se hace por forma está en 3 ideas. Que a usted, quien lo ponga, usted no le debe el favor porque usted se lo ganó por concurso. Entonces ya rompemos ese cordón umbilical de que yo te debo el favor. No, un concurso y yo me lo gané. ¿Por qué? Legitimidad. Segundo, que el día que me llamen no me pueda sacar. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a otro órgano, a la Corte Suprema, al Pleno, y allí me hacen un proceso disciplinario. O estoy loco, son las causales, o he llevado mal el negocio. Y él me protege. Y la tercera es más importante, y la saben ustedes, hombres y mujeres del número, la plata. Usted puede ser un rico pobre. Puede tener plata, pero el MEF no se la deja usar. Y le dice a quién contrata, cuándo contrata, cómo contrata, qué le paga, cuándo viaja, cuándo no viaja. Y lo controlan. Porque entonces, su independencia, usted tiene fondos propios, usted tiene, la ley lo protege, pero el uso del día a día no se lo deja. Entonces la independencia tiene aspectos funcionales, operativos, mentales, y todo eso está estudiado y se puede lograr. Lo que pasa es que el que no quiere que la otra persona sea independiente, usa todos los elementos contrarios. Y lo primero es nombrar a alguien que no quiere ser independiente. Ese es el primer punto. Porque como no está en su chip serlo, ya se acabó el debate. El problema es que yo fui superintendente y me llegaron a reemplazarme. Yo tenía cargo fijo por tiempo. Yo digo, yo saqué
la ley, ¿cuál es la causal que van a usar para ir a la corte para remover? No, pero es que no es que esto no funciona así. Yo tengo 5 años aquí. Usted tiene que renovar, no se habló más. Se fue el que me invitó a salir. Ese se fue, primero. Y esa es historia real. Entonces yo no puedo creer que me digan, no, es que la ley dice esto. Si cuando la vamos a aplicar, llegan con él. Tenía que ir al mes para viajar. Tenemos fondos propios que paga la industria a través de tasas y tarifas, que se quejan de cara. Firmaron un memorando en un país X. Hay que ir a la Ministerio de Presidencia para que autorice. ¿Por qué? Si nosotros tenemos los fondos. Yo me pagaba mis propios viajes. Punto. Y no dependía de mí. Eso no se lo estoy invitando a que lo haga nadie, eso es irracional, eso es loco, eso no es sostenible. Pero es un asunto de principio de que, ¿cómo voy a yo depender que el ministro de la presidencia sepa si yo tengo que viajar por un tema técnico o no? Eso lo puede hacer el presidente con su ministro, que es su gabinete y necesita saber cuándo está el ministro. Pero con las agencias independientes, como la del banco, la de valores, la de seguro, así es que se va blindando la independencia. ¿Cómo lo nombran? Por concurso. ¿Cómo lo renueven? Que sea otro órgano. Y cómo le manejan su dinero, de quién es el dinero y quién lo maneja. Ahora, la independencia soñada no es libertinaje, no es autonomía loca, es la que más exige rendir cuentas. Usted tiene que estar rendiendo cuentas a cada rato. Transparencia, por eso nuestra hoja de vida, declaración jurada, estaba en la página web, para que vean todo. Y así, porque es una moneda de dos caras. Usted pide y usted tiene que dar. Si solo pide independencia y autonomía y no da, no rinde cuenta, cuídese de ese tirano. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Tengo dos preguntas. La primera, con la dicotomía entre corrupción y crecimiento económico, si puedes profundizar un poco más al respecto, desde el punto de vista más, yo creo que diste muchos datos, pero un poco desde el punto de vista filosófico, de cómo se explica o qué variables explican esa correlación, y en el panameño, de dónde trae, digamos, esa cultura, porque si uno estudia, por ejemplo, el clientelismo como concepto, tú ves que de los países más clientelistas del siglo XIX estaban los Estados Unidos, y hubo toda una revolución basada en inmigrantes con conocimiento que cambiaron esa forma de hacer política. Entonces, preguntarte, en el sistema panameño, con las reglas que hay, ¿cómo está? O sea, ¿la correlación a la vez continúa, a la vez profundizándose? ¿Ves algún cambio en algún momento? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si nos puedes compartir modelos exitosos de países en la región, Centroamérica, quizás Caribe, que estén haciendo las cosas bien o estén encaminados a cambiar esa narrativa de corrupción. Sí, este tema de corrupción y crecimiento, que recomiendo la lectura del trabajo que les dije, se llama El rompecabezas panameño, el excepcionalismo, es el que destaca pues esta curiosidad de que Panamá es el país de los que hay datos. Hay 81 países según la lista del Banco Mundial que tienen altos ingresos. De esos 81 hay 53 que tienen data comparable. Panamá es el más corrupto en el índice de percepción de corrupción y es el que tiene mayor crecimiento. Entonces, eso al autor le parece, y es obvio que es excepcional y raro, porque la regla debe ser que a mayor corrupción uno debe tener menos desarrollo económico. Entonces, separamos el tema. Lo siguiente es, ¿por qué? Nadie lo conoce, pero yo sí creo que eso está cambiando. Dos datos, uno donde está cambiando. Uno, en la inversión extranjera directa en Panamá. Nos hemos ufanado mucho tiempo de tener la mayor inversión extranjera directa. 2018 era la mayor centroamericana, 5.000 millones. 2022 es 1.800 millones y ha bajado. Y lo otro, lo que mencionaba, yo creo que es un ejemplo, los jóvenes y la posibilidad de que los jóvenes deseen irse de Panamá, inmigrar, porque se les cierren las puertas y no encuentren, las personas muy calificadas no encuentren un buen futuro aquí. Se está planteando por primera vez en encuestas duras, la Estrella acaba de sacar una donde un alto porcentaje comienza a pensarlo, antes se decía que no. Y voy a terminar con otro tema que es el tema de subjetivo y profundizar sobre el tema de las autoridades bancarias. Los activos de nuestro centro bancario han crecido cuando estamos en la lista gris de CAFE. Esa relación está vista. Estando en la lista gris, que hemos estado 3 veces y llevamos 4 años en esta, los activos del centro aumentan. Es decir, al depositante, eso no está indicando nada. Pero ¿quiénes son los depositantes del extranjero? Venezuela, Colombia y Perú. ¿Qué tienen esos 3 países en distintos momentos? Inestabilidad económica y problemas.
Es decir, nosotros somos atractivos para esos quienes no son depositantes importantes aquí por distintas razones geográficas, Asia, Europa ni América. Europa no es ni el 1%. América, último dato, no llegaba al 5% y Asia tampoco. Entonces, nosotros somos regional, lo que indica que a estos señores depositantes lo hacen con conocimiento de causa y por otros motivos legítimos que quieren su tranquilidad y estabilidad. Quienes no vienen, los que sí le dan importancia a ese tema, que se van para otro lugar. Entonces, por esa serie de datos, creo que hay que ser más profundo que simplemente de que corrupción, desarrollo, sino ir como profundizando en los temas que no están tan sencillos, para que si fuera sencillo, alguien más que un abogado hablaría de ello. ¿Y casos de éxito? Perdón, pero casos de éxito, no voy a hacer un tópico de idealizar personas, pero el índice de transparencia nos muestra la siguiente característica. Uruguay, Chile, Costa Rica, esos son los campeones de la región. Y comienza a buscar todos los otros índices, esos son los que salen mejor en todos los otros índices, para no mezclar pera con manzana. Este es el de corrupción. Si usted va a los índices de todos los demás, Uruguay, Costa Rica, Chile. ¿Qué ha hecho Costa Rica para, por ejemplo, antes de que hubiera Odebrecht y antes de que casi muchas de las autoridades de Latinoamérica fueran iniciadas por Odebrecht? Costa Rica ya había dado lecciones investigando a sus máximas autoridades. Costa Rica se ha dado luego de investigar un premio Nobel de la Paz por acusaciones de acoso. Costa Rica bajó a un secretario de la OEA esposado en un avión televisión y a varios de sus presidentes y presidentes. Los casos no terminaron en condena, pero hizo el proceso no por una relación de Odebrecht. Entonces, hay institucionalidad, hay interpretación. Ellos, si hablan con ellos se quejan de ellos mismos, no les gusta lo que tienen, porque es que los de afuera vemos siempre el pasto más verde del lado. Pero Costa Rica, Chile y Uruguay son modelos que tienen algunos aspectos que nosotros podríamos ver y aprender de ellos. Yo creo que hay historias interesantes de éxito, vistas con escepticismo y con lupa, pero hay por dónde ver. ¿Alguna otra intervención o ya los dejo a todos comer, incluyendo a nuestro invitado? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por toda la intervención, por toda la información. Yo creo que nos queda todavía mucho por vigilar y mucho por analizar en este tema de corrupción. Te adelanto que vas a ser invitado nuevamente porque tenemos otros temas que queremos tratar, a donde tu vecino también tiene mucha relevancia en el tema, porque sí vamos a hablar por su relación con el tema de tanto de corrupción, y que lo mencionaste en tu presentación, el tema de Gafi y listas, etcétera. Es nuestro siguiente tema que vamos a estar programando. Todavía no hemos definido el resto de los invitados o cómo vamos a hacer esa interacción, porque hemos encontrado aún en este grupo, que es pequeño, bastantes ideas que están en pro y en contra de estas listas en las que somos incluidos, o de pertenecer o no en el tema de OPE. Así que muchísimas gracias, los dejo a todos que disfruten el almuerzo y solamente interrumpo después para unos recuerdos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.